Estimados estudiosos, tengan muy buenos días. Damos inicio a la segunda videoclase correspondiente al tema de metodologías para la evaluación y valoración del riesgo. Como les comenté el día de ayer, la metodología que vamos a ver el día de hoy es la metodología GTC 45 versión 2012. Les comentaba que esta metodología es muy conocida o muy utilizada para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en las industrias de Colombia. Es una metodología pues muy comercial y por esta razón quiero dejarla muy bien explicada para que cualquier duda que ustedes tengan al respecto pues la puedan resolver rápidamente. No olviden que esta información que les estoy dando el día de hoy también la pueden ver en sus autorías, las cuales están consignadas en sus módulos. Lo que se quiere o lo que se pretende con esta videoclase es profundizar un poco más ese material educativo que ustedes ya tienen allí. No quiero arrancar sin antes aclararles que la GTC 45 es una guía técnica colombiana. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se sigue al pie de la letra esta metodología y pues realmente no es necesario. Es decir, puede ser flexible o puede ser diseñada de acuerdo al contexto de su organización, de acuerdo a lo que ustedes requieran para su organización. Recuerden que en la clase de ayer yo les hablaba acerca del contexto desde el punto de vista de actividad económica, número de trabajadores, número de sedes que tienen todas las organizaciones que a su vez son diferentes y que de esto depende la elección de la metodología. Igual es con la GTC 45, es importante que ustedes la consideren como una guía técnica y lo cual nos permite o nos deja el campo abierto para poder hacer las modificaciones que nosotros consideremos necesarias siempre y cuando cumplamos con la función y el objetivo de identificar correctamente peligros, valorar riesgos y determinar controles, ¿vale? Quiero decir que la GTC 45, perdón, no es una camisa de fuerza porque es una guía. Diferente fuese así fuera una norma. Cuando hablamos de normas, es diferente porque las normas se deben cumplir estrictamente de acuerdo a lo que disponga la norma, al pie de la letra. En este caso es diferente. Bueno, quiero abordar un tema que no abordé el día de ayer y es el marco legal. El marco legal desde el punto de vista de aquella normatividad que de alguna manera nos exige o nos solicita que nosotros debemos evaluar riesgos e identificar peligros. El decreto 1443 del 31 de julio del 2004, el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y la resolución 1111 del 2007. Dentro de estos tres documentos vamos a encontrar artículos que nos van a llevar a la elaboración y a la identificación plenamente de los peligros, valoración y evaluación de riesgos y determinación de controles. Entonces, aquí en la presente diapositiva se sintetizan los principales temas que enmarca esta normatividad, como lo son identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, aplicar metodologías sistemáticas, es decir, que para identificar peligros, posteriormente valorar el riesgo, debo aplicar metodologías documentadas para poderlo hacer. No lo podría hacer de acuerdo a mis parámetros personales o a mi juicio personal. Tendría que utilizar metodologías documentadas para tal efecto.
actividades rutinarias y no rutinarias, máquinas, equipos, centros de trabajo y trabajadores independientes. Bueno, estos son otros temas que tienen que ver, que están inmersos dentro de esta normatividad, pero que también a su vez en algún momento dado se pueden relacionar con las metodologías de identificación de peligros y valoración de riesgos. Bueno, vamos a entrar directamente a la guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos GTC 45. Vamos a revisar los aspectos para tener en cuenta para desarrollar la identificación de peligros y valoración de los riesgos. La GTC 45 arranca informándonos o dándonos a entender que hay unos aspectos primordiales a tener en cuenta para arrancar con la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Lo vamos a ver a continuación. Primero, designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. Segundo, tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. Tercero, consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado, hacer y obtener sus comentarios y compromisos. De determinar las necesidades de entrenamiento de personal o grupos de trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa adecuado para satisfacerlas. Documentar los resultados de la valoración. F. Realizar evaluaciones higiénicas y o monitoreos biológicos si se requiere. G. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros. H. Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar la información de gremios u organismos de referencia en el tema. Bueno, aquí nos enuncian unas actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Y lo primero que nos indican es que debemos definir un instrumento para la recopilación de la información necesaria. Es decir, en este punto debemos registrar una serie de información y datos que nos van a llevar a un siguiente paso, que es el tema de organizar esta información y proceder al desarrollo de la metodología. Segundo, clasificar los procesos, actividades y tareas. Este punto es bien interesante y aquí es donde nosotros enlazamos la primera temática que vimos frente a fundamentos de procesos industriales. Fíjense que aquí la metodología me está solicitando que clasifique los procesos, actividades y tareas. Nosotros dentro de la temática de fundamentos de procesos industriales dimos unas pautas para poder clasificar y para poder ver gráficamente y distinguir gráficamente los procesos, sus actividades y sus tareas. Entonces es importante que esto lo vayamos relacionando. Tercero, identificar los peligros. ¿Quién, cuándo y cómo puede resultar afectado? Fíjense que en las tres metodologías que nosotros hemos tratado en estas videoclases, lo primero que nos solicitan arrancando al desarrollo de cada una de ellas es la identificación de los peligros. Siempre debemos partir por la identificación de peligros antes que cualquier otra cosa. Cuarto, identificar los controles existentes para la reducción de riesgo. Bueno, aquí la metodología nos dice que después de que identifiquemos los peligros, identifiquemos controles existentes para la reducción del riesgo, identifiquemos y evaluemos el riesgo. Miremos si la organización tiene controlados esos peligros o tiene unas medidas de intervención adoptadas, institucionalizadas para el control o minimización de esos peligros. Quinto, valorar el riesgo. Evaluar, establecer criterios de aceptabilidad y definir aceptabilidad. Aquí ya tenemos claro el concepto de valoración del riesgo, que es sencillamente determinar la tolerabilidad del riesgo. Recordemos que esa tolerabilidad del riesgo tiene que ver con la aceptación del mismo para la empresa. No necesariamente la tolerabilidad del riesgo es la misma en una empresa determinada a otra diferente. Pueden haber cambios. Recordemos que siempre esto se maneja o un factor diferencial es el contexto de la organización, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que valorar el riesgo, ¿no?
desde el punto de vista de aceptabilidad y tolerabilidad del mismo. Y sexto, elaborar, mantener, actualizar y documentar el plan de acción para el control de los riesgos. Finalmente, este punto nos lleva a ejecutar un plan de acción para controlar los riesgos. Básicamente aquí, si nos damos cuenta, en esta diapositiva, y si nos damos cuenta, cada una de las actividades que nos nombra esta diapositiva, sencillamente pues nos está definiendo la gestión del riesgo. Bueno, abordemos un poco el concepto de clasificar procesos, actividades y tareas de acuerdo a la GTC 45. Respecto a este tema, nos sugiere que realicemos una lista de actividades de trabajo de tal manera que podamos agrupar de manera racional y manejable las actividades realizadas por la empresa y reunir información sobre ellas. Nos presentan unos criterios de clasificación de los procesos. Dentro de esos criterios de clasificación de los procesos encontramos etapas del proceso de producción o servicio, trabajo planificado y reactivo, tareas específicas, fases en el ciclo de los equipos de trabajo, estados de operación en los equipos y plantas, generación de un riesgo de X distribución particular, tareas propias o subcontratadas. Básicamente, pues nos dan ciertas sugerencias para que nosotros clasifiquemos los procesos, actividades y tareas de una forma adecuada y que nos pueda servir para el posterior diseño y desarrollo de la matriz. En algunas organizaciones existen áreas de calidad ya definidas o sencillamente están certificadas en ISO 9001, que es la certificación respecto al producto con énfasis en calidad. En este caso, en este orden de ideas, esta ISO 9001 obliga a la empresa a tener ya la caracterización de los procesos y de alguna forma ya tenerlos definidos. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar en una empresa con esas características, nos podemos apoyar en el área de calidad para que el área de calidad nos permita esa caracterización de procesos y de tal manera ya lo que tendríamos que hacer nosotros es tomar esa caracterización de esos procesos y asociarlos con los factores de riesgo o los peligros que ya hemos identificado previamente. Y es importante pues tener ese apoyo. En caso de que la empresa no tenga un área de calidad, ya esa información pues toca levantarla, le tocaría levantarla por sí misma a la persona que está desarrollando la metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos a través de la GTC 45 y a través de cualquier otra metodología. Bueno, identificación de los peligros. Aquí la GTC 45 nos presenta una tabla muy interesante llamada la tabla de peligros y a través de esta tabla nos permite hacer identificación de los peligros que tenga nuestra organización. Comúnmente lo que nosotros hacemos es, teniendo en cuenta la tabla de peligros, verificar qué peligros de los contenidos en la tabla que nos sugiere la GTC 45 encontramos o están siendo evidentes en nuestra organización y de acuerdo a ello los vamos a clasificar. Aquí tenemos la clasificación de peligros que nos presenta la tabla de peligros de la GTC 45. Esta clasificación es la siguiente: peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Nótese que los peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales y biomecánicos son los peligros asociados a la generación de enfermedades laborales o consecuencias a largo plazo. Recordemos que los peligros biológicos y biomecánicos no solamente nos pueden generar enfermedades laborales, sino también nos pueden generar accidentes laborales de acuerdo a la contextualización y de acuerdo a la forma en la que se manifieste el riesgo. Pasemos ahora a condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Estos dos elementos son los peligros asociados a la generación de accidentes laborales o consecuencias inmediatas y de corto plazo. Entonces, si unimos los peligros asociados a la generación de enfermedades laborales o consecuencias a largo plazo, los sumamos a los peligros asociados a la generación de accidentes laborales o consecuencias inmediatas y de corto plazo, contenemos o el resultado nos va a dar
los riesgos laborales que pueda tener una organización en un momento dado. Aquí podemos ver la tabla de peligros de la cual hemos venido hablando. Importante que cada uno de nosotros la sepamos manejar y la entendamos. Acá podemos ver cómo se clasifican los peligros. Me parece una manera aceptable de clasificación. Revisémoslo uno a uno. Biológico hace alusión a virus, bacterias, hongos, infeccias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Este riesgo es muy común verlo o encontrarlo, identificarlo. Este peligro es muy común identificarlo pues, en hospitales, en laboratorios clínicos, ¿cierto? O también en actividades como la veterinaria, donde hay riesgo de mordeduras, o, vuelvo y repito, clínicas, hospitales, donde hay riesgo de transmisión de virus y bacterias a través de los diferentes instrumentales que manejan. Pasamos al riesgo físico. El riesgo físico nos habla de ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica normal y ajustada. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En temperaturas extremas, calor y frío, estas temperaturas extremas no las confundamos con exceso de calor cuando tenemos un trabajador a la intemperie y está haciendo mucho sol, o cuando un trabajador tiene que madrugar y está en su puesto de trabajo a las 6 de la mañana, está haciendo mucho frío. No, estas temperaturas extremas hacen alusión a aquellas tareas o actividades cuyo objeto o cuyos equipos, mejor, tienen altos cambios de temperatura fuerte, ya sean hacia el calor o hacia el frío. Un ejemplo claro son las empresas que funden hierro, ¿cierto? Funden metales. Ahí tendríamos unos hornos y el trabajador que está pendiente del horno y que está alimentando el horno, ese trabajador tendría un riesgo de temperatura extrema, pues por estar expuesto a esa alta temperatura. Un ejemplo de temperatura extrema frío son aquellos trabajadores que durante su jornada laboral están sometidos al ingreso de cuartos fríos donde las temperaturas son extremadamente bajas. Entonces, tengamos en cuenta pues este concepto y aclaración que les acabo de hacer frente a temperaturas extremas en relación a calor y frío. Pasemos a presión atmosférica normal y ajustada. La presión atmosférica, recordemos que los cambios de presión atmosférica, los cambios bruscos de presión atmosférica pueden ocasionar en el cuerpo humano algún tipo de complicación. Es preciso de este modo tenerla en cuenta y básicamente en las profesiones de buzos acuáticos o pilotos donde hay un cambio de presión podemos considerar este peligro. Tenemos radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que se encuentran dentro de los rayos X, gamma, beta y alfa. Recordemos que estas radiaciones ionizantes son extremadamente dañinas al cuerpo humano debido a que traspasan la piel y pueden llegar hasta órganos sensibles del cuerpo, ocasionando enfermedades graves como cáncer o mutaciones. ¿Sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos, por otro lado, las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes involucran los láser, rayos ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia y microondas. Son radiaciones mucho menos agresivas y mucho menos nocivas que las radiaciones ionizantes. Sin embargo, también hay que tener cuidado. Estas radiaciones se caracterizan porque el daño que ocasionan es a nivel de piel, es decir, no alcanzan a traspasar la piel, llegan a nivel de piel, pero también nos pueden originar cáncer de piel, por ejemplo, o quemaduras, como el caso de la radiación infrarroja. Recordemos que estas radiaciones no ionizantes principalmente las podemos encontrar en los rayos emitidos por el sol. Los rayos emitidos por el sol pues, se descomponen en tres rayos principales, que es luz visible, ultravioleta e infrarroja. Estos tres, la más dañina es la ultravioleta, la que ocasiona problemas a nivel de piel. Bueno, pasemos a los riesgos químicos. Los riesgos químicos, polvos orgánicos o polvos inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos. Las nieblas y rocíos es cuando fraccionamos
los líquidos a través de una máquina o de un equipo como un compresor, y de tal manera que a la salida del líquido, pues y gracias a esa descomposición salen pequeñas gotas o rocíos. Tenemos gases y vapores. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y vapor? El gas, cuando hablamos de gases, es cuando el estado natural del elemento está en forma gaseosa, ¿cierto? Como el oxígeno, el estado natural del elemento oxígeno, pues es gaseoso. Entonces, ahí en ese momento hablamos de gas. El gas carbónico, el estado natural del gas carbónico es gaseoso. Hablamos que el gas carbónico es un gas, y recordemos que estos gases pues se contienen en pipetas especiales para su manejo y manipulación. Los vapores es cuando tú tienes un elemento en estado natural, puede ser en estado líquido o en estado sólido, y que gracias al cambio de temperatura, pues cambia de estado. Si lo tienes en estado líquido, pasa a gaseoso a través de un cambio de temperatura, o si lo tienes en estado sólido, cambiará a gaseoso a través de un cambio de temperatura. Cuando cambia de líquido o sólido, cambia a un estado gaseoso, gracias a que le aplicas un cambio de temperatura, le das calor, pues sencillamente estamos hablando de vapores. Hablemos de humos metálicos y humos no metálicos. Se entiende que un humo es una consecuencia de una combustión. Cuando nosotros, la combustión, pues para decirlo coloquialmente, es cuando nosotros sometemos, cuando quemamos algún tipo de elemento. Cuando tú quemas algún tipo de elemento, inmediatamente pues estamos generando unos humos que por lo general en el caso de la gasolina son CO2 o CO, y sencillamente pues estos humos son productos de la combustión. En este caso estamos hablando de humos metálicos. Entonces tengamos en cuenta que los humos son producto de quemar algo diferente al vapor. El vapor sencillamente es aplicar cierta cantidad de calor a algún elemento para pasarlo a estado de gaseoso, pero el humo ya es producto de una combustión o de quemar algún tipo de objeto o producto. Y finalizamos con el material particulado. Tanto el material particulado como los polvos orgánicos, pues sencillamente son materiales sólidos que se representan en la naturaleza o que se encuentran en finas partículas muy pequeñas, que en determinado caso esas partículas pueden ser pesadas o pueden no ser tan pesadas. En el caso de que las partículas sean pesadas, lo que va a hacer estas partículas es sedimentarse en el suelo, ¿cierto? Pero cuando estas partículas son livianas, pues el aire tiende a elevarlas, ¿cierto? Y va a tender también a llevarlas hacia una determinada altura, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues, si tenemos material particulado o polvos que no se sedimentan a nivel de suelo rápidamente, pues son sustancias que pueden estar durante mucho tiempo en el medio ambiente a una altura de 1,5 metros, 2 metros, donde perfectamente el trabajador la puede respirar muy fácilmente. Pasemos ahora a los peligros psicosociales. Estos peligros psicosociales tienen que ver más con la gestión organizacional y el desarrollo laboral del trabajador. Dentro del riesgo psicosocial tenemos gestión organizacional, que son estilos de mando, pago, contratación, participación, inducción, capacitaciones, bienestar social. Tenemos características de la organización del trabajo, comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de labor, características del grupo social de trabajo, reacciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo, condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionantes, sistemas de control, definición de roles, monotonía, interfase persona, tarea, conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa autónoma y reconocimiento identificado de la persona, jornada de trabajo, pausas de trabajo nocturno, rotación, horas extras y descansos. Como se pueden dar cuenta, este riesgo psicosocial depende básicamente del dinamismo y del desarrollo laboral y de la interacción con otras personas y con la sociedad, ¿sí? Entonces, también recordemos que este riesgo psicosocial, la principal consecuencia de este riesgo es el famoso estrés, ¿cierto? Que está comprobado. Uy, acá un segundo.
Está comprobado que el estrés nos puede causar problemas a nivel gastrointestinal, a nivel de colon irritable, es decir, nos puede generar ciertas afectaciones de orden físico si no es controlado en su debido momento. Además, también nos puede generar afectaciones a nivel psicológico. Pero recordemos que todas estas situaciones se originan, ¿cierto? Por las relaciones laborales, el mando entre, o el comportamiento, las relaciones entre jefe subordinado y diferentes elementos que se pueden ver durante las jornadas laborales, siempre relacionados con la interacción humana y relacionado también con el desarrollo laboral desde el punto de vista de órdenes, horarios, carga laboral, etcétera. Pasemos a los riesgos biomecánicos. Los riesgos biomecánicos son aquellos que involucran posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales. Son también aquellos que conllevan hacer esfuerzos por parte del trabajador, por ejemplo, en el levantamiento de cargas o movimientos repetitivos, por ejemplo, una persona que siempre toda su jornada laboral está digitando, está trabajando con un computador, pues va a tener unos movimientos repetitivos frente al teclado. Tenemos las condiciones de seguridad, como anteriormente lo habíamos dicho, bueno, disculpen, de biológicos hasta biomecánicos, tenemos todo lo que, peligros que nos pueden originar una enfermedad laboral, hasta enfermedad laboral. Sin embargo, recordemos que también hay, de acuerdo al contexto o a la manifestación del peligro, los peligros biológicos y biomecánicos también nos pueden generar accidentes. Ahora, pasemos a condiciones de seguridad, serían aquellos factores de peligro que nos pueden originar accidentes de trabajo, dentro de los cuales tenemos el mecánico, ¿sí? Cuando tenemos un peligro mecánico, cuando trabajamos con elementos o partes, máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar en materiales proyectados sólidos o fluidos, es decir, cuando trabajamos, manipulamos con máquinas, equipos y herramientas. Eléctrico, cuando tenemos contacto con electricidad alta, baja o media tensión, también con la estática. Locativo, cuando tenemos sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, lo consideramos como riesgo locativo. Pasamos al tecnológico. Riesgo tecnológico es cualquier probabilidad o cualquier riesgo asociado con explosión, fuga, derrame o incendio. Aquí también podemos considerar nuestros peligros químicos desde el punto de vista de condiciones de seguridad, siempre y cuando esa explosión, fuga, derrame o incendio, pues sea a causa de materiales químicos o productos químicos. Tenemos también accidentes de tránsito, básicamente consideramos el hecho de tener cualquier eventualidad cuando se conducen vehículos. Recordemos que hay tres actores viales, dentro de los cuales tenemos conductores, pasajeros y peatones, que pueden estar inmersos dentro de un accidente de tránsito. Tenemos otros riesgos que son los públicos, dentro de los cuales se incluyen robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etcétera, asonadas. Bueno, son eventualidades que por lo general se ven en lugares ajenos a la organización y que son originadas por personas externas a la organización, pero que de alguna manera afectan a los trabajadores de la organización. Por lo general, estos riesgos públicos se manifiestan en los mensajeros, en la gente que debe estar en vías públicas, en sitios públicos, haciendo algún tipo de actividad para la organización, se pueden manifestar. También el riesgo público se puede manifestar si la empresa tiene puntos de atención a clientes o si tiene atención a personal externo a la organización también, o sencillamente si está cerca a una posible entidad o institución que pueda sufrir o tenga una probabilidad de un atentado terrorista, pues también tendremos ese riesgo público, sencillamente porque estamos a la cercanía de este lugar. Tenemos también trabajo en alturas. Recordemos que trabajo en alturas, pues de acuerdo a sus consecuencias graves en caso de materialización, se consideraría como un riesgo crítico. El trabajo en alturas es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que la norma que me reglamenta el trabajo seguro en alturas es la resolución 1409 del 2012. Importante tenerla en cuenta, importante leerla, ya que en esta norma nos dan las directrices de cómo debe ser
el trabajo en alturas y cuáles van a ser los mecanismos de prevención y protección para los trabajadores. Tenemos por otro lado los espacios confinados. Espacios confinados, recordemos, son áreas que no son diseñadas para el trabajo continuo de una persona, que por lo general la misma entrada, la misma salida, que por lo general pues son espacios donde hay ausencia de oxígeno, donde hay dificultades para una ventilación natural y donde por lo general también vamos a encontrar gases tóxicos. Entonces los espacios confinados hay que también tenerlos muy en cuenta, también lo consideramos como una, una actividad o un riesgo crítico. Pasamos posteriormente a los fenómenos naturales. Recordemos que los fenómenos naturales son eventos propios de la naturaleza donde el hombre no tiene ninguna incidencia directa como tal. Dentro de los fenómenos naturales tenemos los sismos, terremotos, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones. Los fenómenos naturales también causan accidentes de trabajo. Aquí en este aspecto de fenómenos naturales, si bien es cierto, el hombre no puede evitar que sucedan, pero sí puede minimizar el impacto de sus consecuencias a través de el diseño y la planeación de un plan de emergencias que va a ser el documento maestro que me va a direccionar hacia aquellas actividades que los trabajadores deben seguir para minimizar el impacto de uno de estos eventos. Recordemos que los fenómenos naturales son gestionados directamente a través del plan de emergencias. Bueno, arranquemos pues con la metodología para la valoración de los riesgos. Ya vimos la identificación de los peligros, ahora pasaríamos a la metodología para la valoración de los riesgos. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo se deben determinar lo siguiente. Vamos a revisar a continuación la formulación. Nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Recordemos que es la misma fórmula que hemos visto en las anteriores metodologías, donde nos decían que el riesgo se calculaba multiplicando las consecuencias por la probabilidad. Sin embargo, aquí anteponen la N, que quiere decir nivel. Entonces, nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Sin embargo, a su vez, para determinar el nivel de probabilidad se requiere. Entonces, aquí para el nivel de probabilidad, ellos hacen una división y debemos hacer unos cálculos adicionales. Para hacer el cálculo del nivel de probabilidad, nosotros primero tendríamos que calcular el nivel de eficiencia, el nivel de exposición. Cuando tengamos esos dos valores, los multiplicaríamos y nos daría el nivel de probabilidad. Para este caso, entonces vamos a determinar los niveles de eficiencia. Los niveles de eficiencia tienen la siguiente valoración de acuerdo a la tabla y metodología GTC 45. Arrancan desde muy alto, alto, medio y bajo. Vamos a revisar cada uno de ellos. Muy alto, el nivel de eficiencia se valora con 10. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. Fíjense que aquí nos hacen aquí hay una disyunción. Voy a volverlo a leer para explicarles. Se han detectado peligros que terminan como muy posible la generación de incidentes. Eso tiene que pasar. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces, si pasa alguna de las dos, pueden pasar las dos o cualquiera de las dos, pues tendríamos la valoración correspondiente. Pasamos a alto, con un nivel de eficiencia 6. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. El medio lo valoramos con 2. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Y el nivel de eficiencia bajo, al nivel de eficiencia bajo no se le asigna valor, es decir, o se le asigna un valor de 0,
y ocurre cuando no se ha detectado anomalía destacable alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos, el riesgo está controlado. Pasemos ahora, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a definir la determinación o vamos a revisar un minuto la determinación del nivel de deficiencia para peligros higiénicos. Cuando no se tienen mediciones disponibles de los peligros higiénicos, es posible utilizar algunas escalas, teniendo en cuenta que la elección es subjetiva y da lugar a errores. Aquí vamos a presentar unos ejemplos. Algunas de estas son iluminación. Bueno, vayámonos a riesgos físicos. Dentro de riesgos físicos, iluminación, tenemos iluminación, ruido, podemos tener vibraciones. Recordemos que esto lo podemos hacer. Estos riesgos los podemos medir a través de equipos especializados para tal efecto, pero cuando no tengamos estos equipos, pues podemos hacer una medición subjetiva, que es la que nos plantea en este momento la GTC 45. Por ejemplo, iluminación. Se considera muy alto ausencia de luz natural o artificial, alto deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer, medio percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad, bajo ausencia de sombras. Miremos qué nos dicen del ruido. Ruido muy alto. No escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia de menos de 50 centímetros. Alto. Escuchar la conversación a una distancia de 1 metro a una intensidad normal. Medio. Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros a una intensidad normal. Y bajo. No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2 metros. Recordemos que esta determinación del nivel de deficiencia para peligros higiénicos la usamos cuando no podemos realizar las mediciones pertinentes. Por algún motivo en especial, usamos esta escala. Sin embargo, lo ideal en este caso es realizar las mediciones pertinentes con ayuda de los equipos especializados para hacer una medición objetiva y cualitativa y no como nos presenta esta tabla, porque de esta manera lo estaríamos haciendo de una manera subjetivamente y cualitativamente. Pasamos a la tabla de determinación del nivel de exposición. Aquí la tabla nos presenta una valoración continua, frecuente, ocasional y esporádica. Comencemos con continuo. Cuando tenemos un nivel de exposición continuo, le damos una valoración de 4. Y es cuando la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con el tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente, damos una valoración de 3. Sucede cuando la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, con valoración de 2. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Esporádica, con valoración de 1, la situación de exposición se presenta de manera eventual. Pasamos ahora a la determinación del nivel de probabilidad. Ya habiendo calculado el nivel de deficiencia y habiendo calculado el nivel de exposición, pasamos a proceder a realizar la respectiva multiplicación de estos dos valores. Aquí nos podemos dar cuenta a través de la presente tabla que un nivel de deficiencia 10 con un nivel de exposición de 4, pues nos va a dar un nivel de probabilidad de 40, que es la multiplicación entre ambos, y así sucesivamente con cada una de estas escalas. Entonces, básicamente lo que hacemos es multiplicar los niveles de deficiencia por los niveles de exposición, y aquí nos va a dar el nivel de probabilidad de acuerdo pues al respectivo resultado. Esto es, lo que está en rojo es muy alto, lo que está en naranja es alto, lo que está en amarillo es medio y lo que está en verde es bajo. Aquí tenemos la tabla, ya la interpretación de los niveles de probabilidad, como les venía comentando. Tenemos 4 niveles de probabilidad: muy alto, alto, medio y bajo. Muy alto es cuando el nivel de probabilidad se encuentra entre 40 y 24. Es una situación, el significado es el siguiente: situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Un alto es cuando el nivel de probabilidad lo tenemos entre 20 y 10 y significa que hay una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. El medio es cuando tenemos nivel de probabilidad entre 8 y 6. Nos dice que es una situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Y finalizamos con bajo, que es cuando tenemos un nivel de probabilidad entre 4 y 2. Y nos dice que es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Pasamos ahora a la determinación del nivel de las consecuencias. El nivel de consecuencias tiene también 4 clasificaciones. Una es mortal o catastrófico, muy grave, grave o leve. Esta escala, recordemos que este nivel de consecuencias lo vamos a multiplicar con el nivel de probabilidad y nos va a dar el nivel de riesgo. Entonces miremos la escala del nivel de consecuencias. Cuando se considera que las consecuencias pueden ocasionar la muerte, se va a calificar con 100. Cuando las consecuencias pueden ocasionar un evento muy grave, se calificaría con 60, que son lesiones graves irreparables, que dan incapacidades permanentes, parciales o invalidez. Cuando las consecuencias pueden llegar hasta lesión con incapacidad laboral temporal, pues sencillamente se calificaría con 25 y el nivel de consecuencias sería grave. Y finalizamos con leve, con un puntaje de 10 o con un valor mejor de 10, cuando pueden ocurrir lesiones, cuando el evento puede originar o causar lesiones que no requieren incapacidad. Teniendo ya los dos valores anteriores, habiendo calculado el nivel de probabilidad y habiendo calculado el nivel de consecuencia, procedemos a determinar el nivel de riesgo y de intervención. Aquí básicamente pues los podemos estar observando y pues básicamente vamos a multiplicar los valores de los niveles de consecuencia por los niveles de probabilidad para que nos dé la determinación del nivel de riesgo. En este caso, si tenemos un nivel de consecuencia 100, y tenemos un nivel de probabilidad de 40, pues el nivel de riesgo va a ser de 4000. Si tenemos un nivel de consecuencia 100 y el nivel de probabilidad es 24, pues vamos a tener un nivel de riesgo de 2400. Entonces fíjate que aquí hacemos nuevamente los cruces, que son las multiplicaciones entre los niveles de consecuencia y los niveles de probabilidad, cuyo resultado nos va a dar el nivel de riesgo de intervención. Entonces fíjate que aquí el nivel de riesgo de intervención también se expresa en colores. Aquí el nivel de riesgo 1 se expresa con color rojo, el nivel de riesgo 2 se expresa con color amarillo, el nivel de riesgo 3 se expresa con color verde y aquí encontramos dos cuadritos de un tono de verde diferente donde me involucra nivel de riesgo 2 y 3 y aquí nivel de riesgo 2 y 3 dependiendo de los resultados que me arrojen el nivel de riesgo. Posteriormente, después de que hemos hallado el nivel de riesgo, pasamos a leer el significado del nivel de intervención. Acá el nivel de intervención, pues, resulta del nivel de riesgo obtenido. En este caso, si el nivel de riesgo es 1, quiere decir que ese nivel de riesgo está entre 4000 y 600, lo cual nos genera una situación crítica, o significa que hay una situación crítica, y se deben suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. La intervención es urgente. Cuando el nivel de riesgo lo tenemos en 2, quiere decir que la puntuación dio entre 500 y 150, y lo que debemos hacer es corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Pasamos al nivel de riesgo 3, cuya puntuación está entre 120 y 40, y nos dicen que en este caso se debe mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención en su rentabilidad. Y cuando tenemos un nivel de riesgo 4, quiere decir que el nivel de riesgo se calculó en 20, se deben mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. Fijémonos que aquí la valoración va de 1 a 4, donde el riesgo más crítico arranca desde 1 hasta el riesgo más controlado, que en este caso sería el 4. Y finalizamos con la aceptabilidad del riesgo. Básicamente, si tenemos un nivel de riesgo 1, es no aceptable y es una situación crítica y corrección urgente.
Si tenemos un nivel de riesgo tipo 2, sigue siendo no aceptable. Sin embargo, se convierte en aceptable cuando implementamos un control específico. Para este caso, nos sugieren corregir o adoptar las medidas de control. El nivel de riesgo 3 es mejorable, quiere decir que el riesgo se puede mejorar su control, es decir, el riesgo se encuentra controlado, pero es susceptible a mejoras, le hacen falta más acciones de control. Y el riesgo 4 es aceptable, nos sugieren no intervenir, salvo que se haga un análisis más preciso y lo justifique. Prácticamente el riesgo 4 es cuando tenemos controlado el riesgo y no hay necesidad de implementar más medidas de intervención o más medidas de control, porque las que ya están son suficientes y pues, se están comportando adecuadamente. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de valoración de los riesgos. Ahí tenemos todo lo concerniente a valoración y evaluación de los riesgos. Vamos a pasar a otro tema que son criterios para el control. Ya cuando nosotros hemos tenido ya cuando nosotros hemos identificado el peligro y valorado el riesgo, el siguiente paso, de acuerdo a las indicaciones de esta metodología, es determinar los controles de intervención que nos van a ayudar o que nos van a permitir controlar aquellos riesgos que no están siendo controlados o que nos van a ayudar a minimizar aquellos riesgos cuya probabilidad de ocurrencia son o es muy alta. Entonces, los criterios para el control, para designar o implementar controles son 3. Básicamente, debemos determinar el número de expuestos al peligro, determinar el alcance del control, la peor consecuencia, es importante tener en cuenta la peor consecuencia, la medida de control debería ir enfocada a evitar la peor consecuencia, y el requisito legal, permite priorizar las medidas de intervención. Acordémonos que aquí los requisitos legales son importantes y es prioritario que los tengamos en cuenta para la priorización de nuestra matriz de peligros. Las medidas de intervención. La GTC 45 nos presenta una jerarquización frente a las medidas de intervención, la cual es la siguiente. Como ustedes pueden ver, están en un orden, ¿cierto? En un orden muy claro, y de esa forma, en ese orden, se deben empezar a aplicar siempre y cuando sea posible. Es decir, tenemos en este caso 5 medidas de intervención. Una, la eliminación. Segundo, la sustitución. Tercero, controles de ingeniería. Cuarto, controles administrativos, señalización, advertencia. Y quinto, equipos, elementos de protección personal. Esta jerarquización nos indica que cuando nosotros tengamos un riesgo no controlado, ¿cierto? Y deseemos implementar medidas de control, debemos arrancar primero por tratar de eliminar el riesgo. Si no podemos eliminar el riesgo, pasamos a tratar de sustituirlo. Si no podemos sustituirlo, pasamos a implementar controles de ingeniería y posteriormente pasaríamos a controles administrativos y equipos y elementos de protección personal. Lo que se quiere a través de esta jerarquización es que al último que se afecte es al trabajador para la prevención. Los elementos de protección personal es una actividad que se realiza o se debería realizar cuando ya hemos realizado las anteriores 4 intervenciones del riesgo. Como última medida son los elementos de protección personal. Desafortunadamente, en muchas organizaciones solamente implementan equipos de protección personal como única medida de intervención, ¿cierto? Y pues de acuerdo a la metodología, es la última medida de intervención que nosotros debemos tener en cuenta. Antes debemos tener en cuenta y debemos tratar de eliminar el riesgo, sustituirlo o implementar controles de ingeniería o finalizamos con controles administrativos, señalización y advertencia antes de pensar en elementos de protección personal. Vamos a aclarar cada uno de los siguientes métodos o de las siguientes medidas de intervención. Eliminación. Eliminación es modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducir dispositivos mecánicos para eliminar el peligro de manipulación manual. Es un claro ejemplo de eliminación. Sustitución. Reemplazar por un material menos peligroso, reducir la energía del sistema, cambio de equipo.
puede ser un ejemplo claro. Controles de ingeniería son las modificaciones en el diseño de la empresa y o puestos de trabajo para el mejoramiento de las condiciones en el ambiente laboral. Controles de ingeniería es cualquier... controles de ingeniería lo podríamos considerar una intervención de tipo física, cuando nosotros tengamos, podemos tener un equipo, una máquina que tiene unas características peligrosas y que a través de un componente físico podemos minimizarlas. Por ejemplo, si tenemos una pulidora, la pulidora pues debe tener su carcasa de seguridad o su visor de seguridad, entonces es muy importante tener en cuenta. Eso sería un control de ingeniería básicamente. Controles administrativos, señalización y advertencia. Acciones que la administración implementa para identificar los peligros y controlar el riesgo. Básicamente los controles administrativos los podemos ver ejemplificados a través de documentos que nos van a ayudar a minimizar el riesgo. ¿Cuáles son esos documentos que nosotros podemos implementar que nos van a ayudar a la prevención de los riesgos? Instructivos de trabajo seguro, procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo, checklists, esos pueden ser controles administrativos, controles de entrada, controles de acceso, señalización y advertencia, pues ya saben, eso que lo tenemos claro frente a señalización y advertencia. La función de la señalización y advertencia, pues como su nombre lo indica, es advertirle al trabajador sobre los riesgos en un área determinada o advertirle que no puede seguir, continuar su trayecto porque va a encontrar unos peligros ya identificados. Entonces, es muy importante. Cumplen una función de información y advertencia. Finalizamos con los equipos elementos de protección personal. Los elementos de protección personal comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Recordemos que los equipos de protección personal no evitan el evento. El elemento de protección personal lo que hace es minimizar el impacto del evento. Si el evento se dio, pues lo único que hace el equipo de protección personal es evitar que ese evento haga daño físico al trabajador, pero el elemento de protección personal no evita la ocurrencia de los eventos. Simplemente es un accesorio que va a evitar o que va a minimizar el impacto, ¿cierto?, de un evento dado o de un riesgo materializado que va a minimizar el impacto desde el punto de vista de consecuencias físicas del trabajador. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos brinda la GTC 45 sobre el desarrollo de la metodología que hemos venido revisando en esta videoclase. Aquí tenemos pues, básicamente, pues nos presenta un encabezado dentro de la matriz o dentro del formato para desarrollar la metodología, donde nos preguntan primero pues qué proceso vamos a revisar, zona, lugar, actividades, tareas, rutinario. Bueno, aquí intentemos relacionar directamente con el ejemplo. Proceso. Aquí los procesos básicamente los podemos definir en dos administrativos. Puede ser un proceso administrativo o un proceso operativo. Puede ser un proceso de ventas, bueno, como ustedes lo tengan definido en su organización. Pero cuando hablamos de procesos, recordemos que es una macroactividad a grandes rasgos. Zona o lugar, pues sencillamente el sitio donde se encuentra ubicado ese proceso que tú vas a abordar. En este caso, por ejemplo, es la oficina de contabilidad y compras. Actividades. ¿Qué actividades se hacen en esa zona o lugar correspondiente a ese proceso? Aquí me dicen que es facturación. Y las tareas son ya actividades mucho más puntuales, mucho más específicas. En este caso, si bien es cierto la actividad de facturación, pero la tarea puntual es la de digital. Y aquí nos preguntan si esa actividad, esa tarea es rutinaria o no. Aquí nosotros definimos si es rutinario o no. ¿Cuándo es rutinario y cuándo no es rutinario? Rutinario es una actividad que tú haces todos los días o que puede tener una periodicidad, pero que tú sabes que es una operación definida por la organización y que hace parte de los procesos productivos de la organización. ¿Cuándo es una actividad no rutinaria? Básicamente las actividades no rutinarias
son aquellas actividades que realiza la emergencia o que se ve, perdón, son aquellas actividades en las cuales la empresa que se ve obligada a ejecutar a causa de una emergencia o a causa de un imprevisto. Esas son actividades no rutinarias. Sí, actividades no rutinarias. Quiero poner un ejemplo. Si nosotros hacemos un mantenimiento cada año, pues yo pensaría que ese mantenimiento es rutinario. Sencillamente, pues porque sabemos que lo hacemos anualmente. Simplemente tiene una periodicidad anual, pero sabemos que está ahí. Yo pensaría que es rutinario. Otro ejemplo, si nosotros tenemos una dificultad con una máquina, se dañó una máquina y tuvimos que nos prestaron otra máquina diferente que nos cambió el proceso y que nos cambió la actividad productiva, pues eso sería una tarea no rutinaria porque pues esa actividad nace como un imprevisto que se le presentó a la empresa y que debe ser ejecutada de alguna manera. Recordemos que esas actividades no rutinarias, cuando tenemos una actividad no rutinaria, se sugiere también la elaboración de análisis de trabajo seguro, ¿cierto? Por el solo hecho de que es una actividad no rutinaria, por el solo hecho de que es una actividad que nos va a traer unos nuevos peligros que no están identificados por la empresa y peligros con los que los trabajadores no están familiarizados, nos pueden traer también unas consecuencias complicadas a nivel de accidentalidad para el trabajador. Entonces, espero que haya quedado claro la diferencia entre rutinario y no rutinario. Aquí nos hablan de los peligros. Entonces, fíjate que arrancamos con la identificación del peligro. De los peligros, pues salen dos casillas, descripción y clasificación. Aquí la descripción hace alusión a que nosotros, de alguna forma, identifiquemos aquellas características, ¿cierto?, del peligro dentro de nuestra organización. Es decir, aquí lo que se recomienda es que cuando nosotros identifiquemos un peligro, lo describamos y lo hagamos con una buena descripción. Ejemplo, postura, identificamos un peligro frente a una postura sedente prolongada por uso y manipulación de equipos de cómputo, ¿cierto? O por uso y manipulación o por estar en oficinas, en habitáculos pues, cuya posición es sedente. Otra puede ser identificación de orden, identificamos desaseo y desorganización. ¿Por qué? Porque evidenciamos cajas en el suelo o cables en el suelo. Otra puede ser excesivo ruido o identificamos un alto ruido causado por una máquina o un equipo que puede ser un compresor, un esmeril, un taladro. Vibraciones mano-cuerpo por uso de una motoniveladora. En este caso sería vibración cuerpo entero. Entonces, aquí en el peligro, en la descripción, es muy importante, si bien es cierto, hacer alusión al peligro, pero también describámoslo y definamos dónde se evidenció, ¿cierto? O por qué ese peligro se está dando, ¿vale? Y la clasificación sí refiere puntualmente a la tabla de peligros. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esa clasificación pues, siempre va a ser biomecánico, pues en el caso puede ser físico, biomecánico, puede ser psicosocial, pero en la clasificación siempre va a referir a la tabla de peligros. La descripción sí ya es donde tú haces un énfasis acerca de ese peligro y pues se requiere que esa descripción sea lo más detallada posible, donde tú indiques qué fue lo que evidenciaste, cuál fue el peligro que evidenciaste y qué lo está originando. O sea, es decir, la fuente de este peligro debes incluirla dentro de la descripción. La fuente es la que me origina el peligro. Pasemos ahora a controles existentes. Fíjate que aquí pasamos inmediatamente a evaluar el riesgo a través de verificar si hay o no hay controles existentes que me están atenuando ese peligro o que me lo están controlando. Básicamente, pues aquí me define si esos controles existentes están en la fuente, en el medio, en el individuo, ¿cierto? Recordemos que la fuente es lo que origina el riesgo, el medio es el entorno donde se encuentra ese riesgo y el individuo, pues ya es el trabajador. Posteriormente, después de haber evaluado si hay o no hay controles dentro de la organización para los peligros previamente identificados, pasamos a la evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Sencillamente lo que nosotros debemos aquí calcular son los niveles de eficiencia, niveles de exposición. Recordemos que cuando calculamos el nivel de eficiencia y cuando calculamos el nivel de exposición, los multiplicamos para que nos dé el nivel de probabilidad, ¿cierto? Aquí hay una interpretación del nivel de probabilidad. Posteriormente calculamos el nivel de consecuencia a través de la tabla y finalizamos con la multiplicación de estos dos factores, donde nos va a dar la interpretación
del riesgo, ¿sí? Y posterior, aceptabilidad. En este caso aquí la interpretación del nivel de riesgo es 1, por lo tanto la aceptabilidad del riesgo pues es negativa, ¿cierto? Bueno, pasamos ahora al número de expuestos. Aquí sencillamente nosotros vamos a apuntar o a registrar el número de personas expuestas a ese riesgo. ¿Cuántas personas tenemos expuestas a ese riesgo? Puede ser de manera indirecta, de manera directa o indirecta. Posteriormente pasamos a definir la peor consecuencia. Esta peor consecuencia es yéndose al extremo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un ejemplo, si yo tengo un trabajador a 3 metros de altura, puede ocurrir que muera a causa de una caída por 3 o 4 metros. Entonces, ahí podría ser considerada la muerte en ese caso que les estoy dando. Si tenemos a un trabajador, un ejemplo que está en carpintería, donde hace uso de máquinas y herramientas para el corte de la madera, pues podemos decir que la peor consecuencia podría ser una amputación, habiendo identificado un riesgo mecánico por el uso de máquinas y herramientas, ¿verdad? Entonces, básicamente es la peor consecuencia yéndose al máximo extremo. Pasamos a la existencia de requisito legal, sí o no, pues aquí sencillamente nosotros lo que debemos definir es si ese riesgo, perdón, ese peligro que identificamos tiene algún componente de tipo legal dentro de nuestro país o dentro de nuestra ciudad. Recordemos que el tipo legal no solamente incluye las normas colombianas, sino también las normas de otra índole. Supongamos que nosotros tenemos un contrato con terceros y entre esos contratos con terceros nos están exigiendo unos componentes de seguridad. Entonces, esos componentes de seguridad que nos ordenan a través de un contrato de prestación de servicios, también lo debemos considerar como requisitos legales, que por lo general en las normas se llamarían requisitos legales o de otra índole. Recuerden que los requisitos de otra índole son los requisitos que impone el cliente. El cliente. Pasamos y finalizamos con medidas de intervención. Estas medidas de intervención son las medidas que vamos a plantear para el control de los riesgos. Son las medidas que vamos a plantear e implementar a futuro para la intervención del riesgo y el control de riesgo. Partimos desde la jerarquización ya explicada, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de elementos de protección personal. Acá hay un tema importante y es la actualización de esta matriz. Es importante que tú tengas en cuenta que cuando implementas las medidas de intervención propuestas, debes volver a evaluar el riesgo, porque se supone que si yo implemento las medidas de intervención, ¿cierto? Se supone que si yo implemento las medidas de intervención, estas medidas de intervención pasaron de una actividad planeada a una actividad ejecutada. Si es una actividad ejecutada, pasa a ser un control existente. Entonces, si yo aquí implemento una actividad de intervención, ¿cierto? Aquí planteé una actividad, la propuse, la implementé, se llevó con éxito, pues debo actualizar la matriz y esa actividad que implementé pasará a ser un control existente. Y si pasa a ser un control existente, pues sencillamente esta evaluación de riesgo la tenemos que volver a realizar. Para lo cual, y lo que la lógica nos diría, es que el riesgo, en este caso, la aceptabilidad del riesgo va a ser diferente y la interpretación del nivel de riesgo va a ser diferente. En este caso, pues el riesgo bajaría de acuerdo a las medidas de intervención implementadas. Bueno, aquí pasamos a otra diapositiva importante y es decidir si el riesgo es aceptable. Aquí, ¿qué nos permite decidir si el riesgo es aceptable? Pues la metodología y la valoración. Decidir si los controles de seguridad y seguridad en el trabajo existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir con los requisitos legales. Cuando nosotros definimos que no son suficientes o que no existen sencillamente controles, debemos preparar un plan de acción para el control de los riesgos con el fin de mejorar los controles existentes y posteriormente revisaremos el plan propuesto y confirmar si el riesgo es aceptable o no. Aquí sencillamente lo que nos dice es evaluar el riesgo,
si el riesgo no está controlado, pues implementa controles, y cuando implementes controles, pues sencillamente hazlo mediante un plan de trabajo que tenga una descripción de lo que vas a hacer, unos responsables y unas fechas de implementación. Cuando lo ejecutes, pues pasarás a un seguimiento que sencillamente es designar a algún trabajador de la organización para que revise si esa medida de intervención fue implementada o no, y pues haga un seguimiento. No solamente hay que revisar si la medida fue implementada o no, también hay que verificar si fue efectiva o no, porque muchas veces nosotros podemos plantear una actividad correctiva o preventiva, ¿cierto? Implementarla, pero cuando vamos a medir la eficacia, pues el riesgo sigue igual. Entonces quiere decir que ahí falló algo, y el fallo muy seguramente puede haber sido en el planteamiento de la medida preventiva o correctiva. Entonces no solamente el seguimiento consta de verificar si la acción correctiva se implementó, sino también debemos verificar si fue efectiva o no, o sea, si sirvió o no, si impactó o no. Si tú implementas acciones correctivas, lo lógico que pase es que impacte dentro de la organización, y el impacto va a ser disminuyendo la accidentalidad o disminuyendo la enfermedad laboral. Aquí tenemos un tema que no quiero dejarlo pasar, porque me parece importante, y es el factor de reducción. Y esto tiene que ver con la implementación de las medidas de control. El factor de reducción del nivel de riesgo corresponde a la estimación del grado de disminución del riesgo al implementar la medida de intervención. Es un valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la medida de intervención que se quiere seleccionar. Entonces, fíjate que este factor de reducción nos permite relacionar las medidas de intervención implementadas con la evaluación y valoración del riesgo directamente. Lo que les decía anteriormente, lo lógico es que si tú implementas medidas de control que no existían, las implementaste, pues lo lógico es que el riesgo disminuya. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? A través del factor de reducción, y aquí podemos verificar la fórmula que nos va a permitir hacerlo. Factor de reducción, F es igual a nivel de riesgo inicial menos nivel de riesgo final dividido nivel de riesgo inicial por 100, y esto nos va a dar un factor de reducción del riesgo. Aquí les presento una bibliografía recomendada. En estos tres links ustedes van a poder encontrar las tres metodologías, ¿cierto? Pues van a poder encontrar la fuente de las tres metodologías que he explicado en estas dos videoclases. Bueno, estimados estudiosos, espero que haya quedado claro este tema relacionado con metodologías de evaluación y valoración de los riesgos. Recuerden que tienen una actividad evaluativa, ¿cierto?, que tiene que ver con este tema, y más precisamente con la realización de una matriz de peligros. Espero pues que la desarrollen. Para tal efecto les dejé 10 fotografías. De esas 10 fotografías pues hay evidentes riesgos que ustedes deben con ayuda de estas fotografías pues desarrollar su matriz. Cualquier otra información adicional que ustedes necesiten que no estén dentro de las diapositivas, pues son libres de suponerlas y de colocarlas de acuerdo a como ustedes consideren. Realmente lo que me interesa de este ejercicio es que aprendan a identificar los riesgos, aprendan primero a identificar los peligros, y los peligros están identificados en las fotografías, y posteriormente pasemos a valorar los riesgos, y posteriormente que pasemos a determinar los controles. Eso es lo que más me interesa. No siendo más, queridos estudiosos, agradezco su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta sobre este tema, con muchísimo gusto me la pueden realizar a través de mi correo electrónico, y en la mayor brevedad pues les contestaré. Muchas gracias a todos, que pasen feliz día.